Y bienvenidos a este Zoom que estamos dando. El día de hoy es un tema importante, es la segunda causa de las enfermedades. Segunda causa de las enfermedades, y es bien importante que estemos hoy trabajando con este proyecto. Primero que nada, quiero presentarme con ustedes. Soy el doctor Víctor Aguadili, médico cirujano, egresado de la UNAM. Mi especialización en urgencias médicas, salud pública y epidemiología, licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana, con maestría en Administración de Sistemas de Salud y doctorado por la investigación sobre las 10 causas de enfermedades. Y esto ha hecho que es una filosofía. Si nosotros quitamos la causa, eliminamos los efectos. Quiero hacer que emplee que esta presentación no hace referencia específica a ningún producto o empresa en el mercado. Está basada en la investigación del doctor Víctor Alfonso Aguadili Garza, protegida por derechos de autor y propiedad intelectual. Y al final de la parte teórica, vamos a explicar varios temas relacionados a cómo manejar esta intoxicación sistémica. Es bien importante que sepas que todo esto viene desde la nueva perspectiva de la salud, quitando las 10 causas de todas las enfermedades. Si nosotros quitamos la causa, eliminamos los efectos, es decir, eliminamos la enfermedad. Este es un proyecto de investigación que fue presentado directamente ante Naciones Unidas. Cuenta con todas las certificaciones de registros de derechos de autor y cuenta con todos los estudios que se han hecho que refieren a este tema, están debidamente registrados y parte de mi experiencia, mi camino al bienestar. Fíjate, en el 2015 ese era yo. Esa es la fotografía de mi pasaporte. De hecho, tuve hoy por tercera ocasión ya una situación donde viajé a Estados Unidos y los customs de Estados Unidos no pueden creer que la persona que ves en la fotografía en el pasaporte es la persona que actualmente soy. Y esto ha llevado a que inclusive me acuerdo que en esta ocasión nomás preguntaron, pues pusieron ya a la hora de que tú entras migración, pones tus huellas y ya te identifican, pero en Los Ángeles no podían porque no servía el aparato, no sé qué pasa, y hasta me metieron al cuartito ese de que te separan porque te dicen, es que usted no es ese de la foto. ¿Y qué crees? Que sí es, porque ya llegaron, revisaron huellas, revisaron todo y sí correspondía mi pasaporte con mis huellas digitales. Entonces dicen, sí, sí es la persona. Y hasta uno de los customs me dijo, ¿qué hizo? ¿Por qué cambió tanto? ¿Qué pasó? Hasta se ve más joven, hasta se ve más totalmente diferente. Y le digo, bueno, yo estoy trabajando en mi persona, estoy trabajando en mi ser y sé que aún me falta, sé que aún me falta, pero voy en ese camino al bienestar. Y eso es lo que te estoy invitando a que te sumes a un camino al bienestar. ¿Por qué? Porque no te estás quedando atrás. Nadie te está dejando atrás. Simple y sencillamente, todo tiene que evolucionar. Tú tienes que evolucionar como persona, tienes que evolucionar en tu bienestar integral, bienestar biológico. Tienes que evolucionar en tu salud. Muchos se preguntarán, ¿y por qué el doctor ha hecho tanta investigación, tanto desarrollo? Pues en ese año 2015 el doctor sufrió un problema de algo que se llama pancreatitis por triglicéridos. Tuve una pancreatitis Baltasar 4. Para los que no conocen estos términos, la pancreatitis Baltasar 4 tiene un índice de letalidad del
94%. Quiere decir que 94 de cada 100 personas se mueren. Solo 6 personas llegan a sobrevivir y con consecuencias catastróficas. Obviamente, después de este proceso de pancreatitis, fue por un tema de salud donde yo tuve más de 10,000 de triglicéridos. No sé si tú te has ido a hospitalizar por tu propia cuenta, pero yo sí. Yo sí me he ido a hospitalizar por mi propia cuenta. De hecho, llegué con un amigo mío, el doctor Francisco Abogaver, y él me dijo, no, esto no puede ser, es un laboratoriazo, deja, repito, estudios. Y cuando regresó conmigo me dijo, cama 2 de terapia intensiva, porque teníamos un tema de salud tremendo. Y 2 semanas en terapia intensiva, cuando el silencio habla y no se calla, cuando el silencio habla y no se calla, es cuando te das cuenta que tienes que hacer algo totalmente diferente. Empecé a preguntarme, ¿qué pasa? ¿Por qué yo? ¿Qué me ocasionó esto? Y dije, bueno, me ocasionó los triglicéridos. Bueno, ¿por qué tengo los triglicéridos altos? Ah, por alteración en la alimentación. Ok, eso es lo que siempre dicen los libros. Pero si yo estoy a dieta y ya llevo 2 semanas en terapia intensiva, en ayuno absoluto, ¿y por qué no bajan? ¿Por qué no bajan? ¿Por qué no bajan? O sea, llevo 2 semanas en un ayuno donde no me dieron más que por soluciones, esa tripita que te colocan, te están alimentando con soluciones para mantenerte estable, pero durante 2 semanas no me dieron absolutamente ni un alimento. Y entonces, en ese momento, y el doctor me lo dijo, el doctor Bocaber me lo dijo, a ver, Víctor, tú aquí no vas a ser el doctor, vas a ser el paciente. Tú eres el paciente y vas a seguir indicaciones. Y esas indicaciones, porque recuerda que tú podrás recomendar lo que sea, pero el médico ordena. El médico da una receta, da una orden. ¿Por qué? Porque sabe lo que está pasando dentro de tu metabolismo, dentro de tu organismo. Y eso ha hecho que cambiara totalmente mi paradigma, porque por primera vez viví el otro lado de la moneda. Dejé de ser doctor para convertirme en humano. Para convertirme en humano. ¿Por qué? Porque los doctores sí estaremos en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, en todos los lugares, pero somos tan humanos como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. También nos podemos enfermar, también podemos tener, de hecho, hasta estamos a lo mejor en más riesgo que cualquier otra persona. ¿Por qué? Pues porque estamos en el hospital, estamos en contacto con personas enfermas, hay riesgos de contagio, todo eso que vives. Y eso me llevó a esa parte, esas 2 semanas en terapia intensiva, hicieron que en esa terapia intensiva se escribiera el libro. Estaba desesperado, inclusive le pedí al doctor y al director del hospital y demás que me dejaran tener por lo menos la computadora para no medio morirme yo de tedio. Y fue tal mi necedad, porque me dicen que una vez una persona me dijo, Víctor, no seas necio, terco y testarudo. Pues yo te doy mis mejores virtudes. Soy necio, terco y testarudo. Y soy necio, terco y testarudo porque sé en carne propia lo que es estar enfermo. Y así se crean muchas organizaciones de la sociedad civil. Fundación Camino al Bienestar. Por eso se llama Camino al Bienestar. Sé que no estoy bien, pero voy en camino a. Y esa fundación se dedica específicamente a que a ti no te pase lo que a mí me pasó, a investigar, a desarrollar, a procesar. Y eso, que a ti no te pase lo que a mí me pasó, porque se convirtió en una meta en mi vida. Sí, después de una pancreatitis, salí con secuelas, salí con problemas de salud, salí con una diabetes, salí con problemas, entré sin diabetes y salí con diabetes.
¿Por qué? Porque obviamente si el páncreas se inflama, hay problemas, dejan de funcionar las células pancreáticas, deja de funcionar muchísimas cosas. Y entonces, sí, salí con diabetes. Pero me hice una tarea y me puse una meta que voy a hacer lo que de mí dependa para cumplir mis deberes con Dios, la patria y conmigo. Y entonces voy a hacer cuanto de mí dependa para lograr que a ti no te pase lo que a mí me pasó. Y por eso estoy en investigación continua, por eso no dejo de investigar, por eso no dejo de estudiar, por eso no dejo de ver y buscar lo más avanzado que tenga la ciencia médica. Y muchos investigarán hasta mis antecedentes, se meten ahí a Google y dirán, ah, pues es el doctor, estuvo en una empresa y luego estuvo en otra y luego está en otra. Ujú. A medida que avance la tecnología, siempre voy a buscar lo más avanzado para tu salud y para la mía. Y estoy en esa búsqueda porque sé que tarde que temprano va a salir a la luz la cura de la diabetes. Y entonces ahí sí agárrense porque sabrás lo que es tener el producto más vendido del mundo. Hoy el producto más vendido no es un alimento, ni es un automóvil, ni es el internet. Hoy la gente está buscando salud. Salud para todos sin distinción de raza, credo, nacionalidad, clase social o estatus migratorio. Sabemos que hay intereses de por medio y sabemos que hay intereses donde pues hay gente que no le gusta que la gente tenga salud, pero eso no nos detiene y eso va a hacer que hagamos una parte trascendental. Bienestar biológico, estar bien en tu salud. Bienestar psicológico, tienes que estar bien mentalmente. No puedes vivir con miedo, que te estén terroreando, que te estén haciendo, que te estén dando miedo. No, tú sabes por qué estás aquí. Cada uno sabe por qué está aquí. A lo mejor un problema de salud, a lo mejor un problema personal, un familiar, un problema económico. Pero ¿qué perro te corretea para moverte en este mundo para llevar salud a otras personas? Bienestar social. Atrás de este proyecto hay personas que están trabajando por llevar ese bienestar a las comunidades. Muchos preguntarán, ¿y en dónde estuvo el doctor Aguadili hace 3 semanas que no sabemos de él? ¿Sabías que estuvimos en Guatemala, en una comunidad rural indígena, donde estuvimos haciendo pruebas de valoración metabólica a personas que no tendrían acceso a esas pruebas, donde estuvimos haciendo las valoraciones con traductor, con un traductor que les decía a la persona hablaba en su lenguaje, en su dialecto, nosotros nos traducía, nosotros le decíamos, el traductor le volvía a decir a la persona, lo cual es algo totalmente complejo, muy diferente, muy difícil. Y estamos llevando ese bienestar social, que salud para todos sin distinción de raza, de credo, de nacionalidad, de clase social o de estatus migratorio. No importa, todos tenemos derecho a la salud. Bienestar. El camino al bienestar también te lleva por el bienestar económico. Sí, hay que tener un buen ingreso, pero no lo es todo. El ingreso es parte de llevarte al bienestar. Pero cuando tú llegas a una etapa mayor de bienestar, de hecho hasta hay un
científico que se llama Maslow, que hasta lo pone en una pirámide, la pirámide de Maslow. Si tú no lo conoces, investiga la pirámide de Maslow y hay diferentes satisfactores. Y tú tienes que ir satisfaciendo tus necesidades desde las más básicas: alimentación, vestido, calzado, vivienda. Posteriormente vienen las satisfacciones de realización. Tus estudios, si estás estudiando, te lograste titular o no te lograste titular, no lo sé, pero al final de cuentas tienes que tener, y hay gente que está muy insatisfecha con su bienestar y su capacidad de realización. Después viene el bienestar integral, cuando ya estás en un bienestar integral, donde no importa qué esté pasando, tú estás en ese bienestar porque traes una meta, una ideología, una forma de pensar. Y hasta el último ya viene la parte altruista, la parte de ayuda, la parte espiritual, la parte de bienestar trascendental. ¿Tú qué estás haciendo en beneficio de los demás? Pero es obvio, alguien que no ha logrado satisfacer sus necesidades básicas no va a llegar a un bienestar trascendental que puede hacer en beneficio de otros si no ha cumplido con las necesidades básicas. Entonces es importante que también en ese bienestar integral visualices en qué nivel de bienestar estás. ¿Necesito cumplir mis necesidades básicas porque me tengo un perro que me corretea tremendamente? ¿Necesito cumplir mis necesidades de creación creativas? ¿Necesito cumplir mis necesidades de trascendencia, que están hasta por arriba del dinero? Y entonces eso es bien importante. Por eso te muestro que sí llegamos ya cumplimos con esa fase de bienestar trascendental, de bienestar de crecimiento. Ya estuvimos, llegamos al doctorado honoris causa. Nos los entregaron el 10 de octubre del 2019. Y presentamos ya un proyecto de salud ante la Organización de las Naciones Unidas. Y esto tiene que ver mucho con el tema de hoy, porque dentro hablamos de las causas de las enfermedades. Y este proyecto de salud ha sido acoplado, ha sido aceptado por muchas personas. Hay personas que no quieren, qué bueno. Hay personas que sí quieren, mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos desde la causa, eliminamos los efectos. Y por eso, el 12 de diciembre del 2019, un servidor presentó este proyecto y se crea la Red de Bienestar Integral Agenda 2030, una intergovernmental organization que está destinada a hacer todo lo relativo a la prevención y predicción de enfermedades. Así como existe la Organización Mundial de la Salud, que es de materia curativa, también existe la red de bienestar integral, que es de materia preventiva predictiva. Prevenir y predecir las enfermedades. Y fíjate que hoy en la mañana estaba platicando con un liderazgo y de hecho, una persona que conocí ya hace muchos años, y justo hacíamos una reflexión. Oye, Víctor, ¿estabas tú dando un curso en Waco, Texas? Un curso de capilaroscopía en Waco, Texas, no el que se tiene ahora, uno mucho más básico. Y tú dijiste, porque fue cuando se venía todo el problema, y dijiste que se venía una pandemia, y dijiste, agárrense, viene una pandemia. ¿Y qué crees? Sí sucedió, porque esa es la parte de saber prevenir y predecir qué va a venir. Hoy estamos viviendo la pandemia de las personas vacunadas. Hoy hay un brote espantoso de nuevos casos de COVID-19.
Claro, ahorita a lo mejor ya no te asustas porque dices, ya tengo la vacuna, ya tengo esto, pues ¿qué crees? Que ahorita está la pandemia de los vacunados, los que se vacunaron son los que se están enfermando. Y entonces tenemos que saber qué hacer para que eso no suceda. Y por eso, sí, presentamos que el problema de salud pública es un problema de seguridad internacional. ¿Sabes lo que le pasa a una persona que tiene, por ejemplo, una diabetes, que termina con una amputación de una pierna por pie diabético? Si es el papá, si es el padre de familia, le cortan la pierna, ya no puede trabajar. Y si no puede trabajar, ¿qué pasa? Pues la esposa, si trabajaba, pues tiene que dobletear turno y si no trabajaba, pues tiene que salir al quite y trabajar. Y ahora, ¿con quién dejan a los hijos? La hija mayor normalmente toma el papel de la mamá. ¿Y la mamá, qué crees? Que pues no es la mamá, es la hermana. Y entonces, pues los hermanos más chicos no le hacen caso y se salen y ahí andan halconeando para el narcotráfico. Es un problema de salud pública, es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad internacional. La salud es un problema de seguridad, no es un problema nada más de salud. Imagínate qué consecuencias trae lo que pudiéramos haber evitado a que no llegara ese pie a una amputación. Por eso hemos desarrollado alianzas. Por ejemplo, aquí estamos con el embajador Carlos García, el excelentísimo Carlos García, embajador de El Salvador y presidente de OPAD Internacional, celebrando un convenio para desarrollo de investigación científica internacional con la OPAD. Y también hemos desarrollado alianzas estratégicas con Salud Global, con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, alianzas estratégicas para lograr estos objetivos. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente solos no lo vamos a hacer. O a través de un vehículo único tampoco se hace. Se tienen que tener las alianzas para lograrlo. Y por eso sabemos que los sistemas corporales ya no pueden ser que el aparato digestivo, que el aparato circulatorio, que el aparato neurológico, que el sistema cardiovascular. No, ya no podemos dividir al cuerpo por especialización. Y hay ortopedistas que te ven el dedo gordo del pie derecho y no te pueden ver el dedo gordo del pie izquierdo. Cuando somos un todo, tenemos que volver a ver a las personas de forma integral, de forma integrativa. ¿Sabes todo lo que pasa desde que entra ese alimento, esa botella de agua que te estás tomando, un trago de agua? ¿Qué pasó con esa agua? ¿Qué pasó con ese alimento que masticaste? Esa manzana, esa fruta, esa verdura, esa carne, lo que hayas comido, ¿qué pasó con él? Tiene que entrar a la boca, masticarse, deglutirse, pasar al estómago, digerirse en el estómago, luego pasar al intestino, en el intestino deshacerse hasta las fracciones más pequeñitas que puede haber para que se absorba. La semana pasada hablamos del tema de absorción, que generó un caos, ¿eh? Por decir que hoy el problema no es en el intestino, el problema es que no llega a la célula, porque de ahí todavía tiene que pasar del intestino a la sangre, de la sangre tiene que llegar a la matriz extracelular y de ahí la célula asimilarlo, agarrarlo y hacer su función. Pero, oh, sorpresa, requiere de sistemas dentro de la célula para que la célula haga su función. Ahora bien, ya hizo su función. Hay que eliminar desechos. Hay que eliminar los desechos. Y esos desechos van a generar, si no los podemos sacar, si no los podemos convertir en algo que no nos dañe, van a generar exactamente el tema de hoy, la intoxicación sistémica. Por lo tanto, si nosotros cambiamos el chip y empezamos a trabajar desde la causa, vamos a generar efectos. Si ya tienes una enfermedad y trabajas desde la causa, vas a revertir esa enfermedad porque estás quitando la causa. Y si
todavía no tienes una enfermedad, pero te enfocas en las causas que originan las enfermedades para prevenirlas, no vas a desarrollar esa enfermedad. Por lo tanto, tenemos que partir desde la causa y no desde el efecto. Ya cuando tienes diabetes es el efecto del efecto del efecto. Imagínate ahora una complicación de la diabetes como un pie diabético. Ese ya es el efecto del efecto del efecto del efecto. Por lo tanto, no tenemos que seguir ahí, tenemos que cambiar el paradigma. Y más de 40,000 enfermedades que están en el Código Internacional se reducen en solo 10 causas que originan las enfermedades. Cada semana estamos dando una de estas causas. La semana pasada dimos hambre oculta. El tema de hoy es intoxicación sistémica. La semana que entra, formación de un estado proinflamatorio. ¿Quieres saber por qué estás inflamado? ¿Por qué no bajas de peso? ¿Por qué tienes problemas en todo tu metabolismo? Desbalance redox, ataque de radicales libres, acidez celular, disfunción mitocondrial, el desequilibrio de tu microbioma, la falta de modulación de la expresión genética, la falta de la modulación de las frecuencias, de las biofrecuencias y los traumatismos. Son solo 10 causas que originan más de 40,000 enfermedades. Por lo tanto, tenemos que cambiar este paradigma y por eso estamos trabajando con la segunda causa de enfermedad, intoxicación sistémica. Ay, doctor, ¿qué es eso de intoxicación? Y vuelvo a lo mismo. Una cosa es toxicología, donde te metiste una droga, alcohol, tuviste exposición a un químico en tu trabajo, etcétera, un piquete de un insecto, un veneno, etcétera. Una cosa es toxicología, que es un agente externo que entró a tu cuerpo, y otra cosa es intoxicación. Desde dentro de tu cuerpo estás teniendo esos tóxicos. Y sistémico significa todo el cuerpo, que afecta a todo el cuerpo. El ser humano ha buscado desintoxicarse toda la vida. Toda la vida ha buscado desintoxicarse. De hecho, aquí en la fundación tenemos estos cuadros de aceite de hígado de bacalao. A muchos de ustedes les tocó ese famoso aceite de hígado de bacalao, el aceite de ricino con la emulsión de Scott, la famosa emulsión de Scott, o el aceite de ricino con jugo de naranja para la purga. Y entonces, las abuelitas no estaban mal. Sabemos que tenemos que desintoxicarnos. ¿Por qué? Porque todo lo que entra tiene que salir. El problema es que si no sale, se acumula, se fermenta, forma gas, te intoxicas. Si no sale, se acumula en la sangre y genera endotoxemia. La sangre está tóxica. Si no sale, los órganos empiezan a fallar. Y ahí es donde vienen ya consecuencias bastante severas. Por eso tenemos que trabajar en varios puntos. Primero, el eje cerebro-intestino-microbioma. ¿Sabías que tu intestino es tu segundo cerebro? Es el segundo órgano con más neuronas después del propio cerebro. El intestino tiene neuronas, tiene neuronas. El intestino piensa, no, 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 haces un coraje y te inflamas, colitis, gastritis, y va relacionado hasta tema emocional. Sí, el intestino es tu segundo cerebro. Es más, te invito a que vayas y busques un libro, se llama Cerebro de Pan. Muy bueno. Léelo, cultívate, aprende, busca salir más allá de lo que normalmente piensan. Hay personas que yo les digo, son completos analfabetas científicos y entonces tenemos que trabajar
para quitar ese analfabetismo científico. Y la ciencia nos ha demostrado que el intestino tiene neuronas. ¿Pero qué no ahí es donde se absorben los nutrientes? Sí, pero el intestino tiene unas células que se llaman células L, que son terminaciones nerviosas, para decir si sí absorbe o no absorbe el nutriente. Lo vimos la semana pasada en el tema de hambre oculta. Pero también va a decir, ¿tienes demasiado o tienes poquito? ¿Tienes mucho o tienes nada de un alimento, de un nutriente, de un metabolito? Por eso la intoxicación sistémica es aquella que se genera por los procesos que nuestro propio cuerpo desarrolla y que afectan nuestro estado de salud. ¿Cómo, doctor? Entonces, ¿nuestro cuerpo va a desarrollar una serie de procesos que nos van a enfermar? Sí. Está la fermentación intestinal cruzada, la oxidación parcial del metano, el síndrome intestino permeable, los procesos de detoxificación deficiente. Muchas cosas nos pueden generar este, y hasta la imagen lo dice, esta imagen me encanta porque habla de todo lo que está sucediendo, todas las reacciones químicas, bacterias, virus, parásitos, el intestino poroso, donde se sale todas las cosas, habla de todo, 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 todo lo que pasa, todo lo que tú te comas, todo lo que tú te bebas, todo lo que tú te untes va a alterar tu metabolismo. Por eso estamos creciendo y sabemos perfectamente que tuvimos que hacer un estudio clínico a más de 5,000 personas. A más de 5,000 personas le hemos hecho un estudio clínico a través de la valoración metabólica para saber qué está pasando en tu cuerpo. No es nada más decir, ah, sí, tiene colitis, tiene gas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene colitis? ¿Por qué tiene gastritis? ¿Por qué tiene síndrome de intestino permeable? ¿Por qué tiene síndrome de colon irritable? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vámonos a esos porqués. Y entonces empezamos a estudiar esos porqués a más de 5,000 personas y sabemos que hay tres procesos de vía, de vía, yo lo voy a llamar de exterior a interior, que nos van a estar afectando. Vamos a hablar primero de la fermentación aeróbica o cruzada. ¿Qué es eso, doctor? Dentro de tu intestino tienes bacterias. De hecho, hay más bacterias que células mismas dentro de tu cuerpo. Tenemos bacterias por todos lados, en la piel, en la vía urinaria, en genitales, en el intestino, en la boca, en los ojos, en el cabello, en todos lados, en todos lados. Pero vamos a hablar de las bacterias del intestino. Esas bacterias requieren alimentarse, requieren de alimento para mantenerse vivas. ¿Y de qué se van a alimentar? De lo que tú comes. Lo que tú comes va a producir que las bacterias se alimenten. Y como resultado de la alimentación de las bacterias, se generan procesos de fermentación. Ay, doctor, yo no como nada, ningún alimento echado a perder. Ajá. Ay, ternurita. Si comiste queso alguna vez en tu vida, es un alimento fermentado. Si comes yogurt, jocoque, etcétera, estás comiendo alimentos fermentados. Si has tomado una copita de vino o un ron o una cerveza, estás tomando alimentos que tienen que tener procesos de fermentación. Se utilizan bacterias para hacer el cambio en la composición del alimento y te estás fermentando. Embutidos, el salami, etcétera, etcétera. ¿Qué otros alimentos fermentados se te pueden ocurrir aquí en la sala? Se te puede ocurrir, pues sí, todo el mundo va a decir leche, el yogurt, el queso, el pan. Es un fermentado. Sí, el pan. Pero doctor, es que no se ve así como el yogur, que se ve así líquido.
no necesita ser líquido para tener una fermentación. Puede ser sólido. La carne se fermentan, el salami y todos esos embutidos. La grasa se fermenta. Los azúcares se fermentan. Todo puede fermentarse. Pero mientras más tiempo pase el alimento en el intestino, pues las bacterias siguen comiendo y se van a dar su atrancón y dicen, pues Matanga dijo la changa, si aquí tengo alimento, pues yo sigo comiendo. Pero como comieron, ¿a ti no te pasa que después de comer tienes que ir a evacuar? Tienes que ir a hacer del baño y tienes que ir a evacuar. Pues las bacterias también tienen que evacuar. Y van a sacar materias de metabolitos, buenos o malos, y van a sacar gas. Y las bacterias que tienes en el intestino, hay diferentes tipos de bacterias que fermentan los alimentos. Te voy a poner un ejemplo. Pues están los lactobacilos, leches, las bifidobacterias, fermentan sólidos. Hay hongos que también participan en la fermentación. Y dependiendo de la bacteria, se va a generar una fermentación específica. Y para no hacerte, porque son miles de bacterias las que podemos encontrar, pues, nada más te puedo decir, pues Campylobacter jejuni, que pues como su nombre lo dice, está en el yeyuno, en una parte del intestino, y actúa en esa parte. Y la tenemos todo el tiempo, pero cuando nos enfermamos, porque se bajan las defensas, brota de más esa bacteria y te genera una diarrea, te genera un problema gastrointestinal. ¡Ay, doctor! No sé qué me pasa, pero apenas como algo y me inflo como globo. Ay, respuesta. Ay, doctor, pero todo el tiempo estoy con colitis, siempre ando inflamada, siempre ando con problemas, ya no me cierra ni la ropa. Ujú. Tienes un problema, lo más seguro, no más orgánico. A lo mejor los doctores te van a hacer endoscopías, colonoscopías, te van a meter tubos, van a revisar estudios, biometría hemática, química sanguínea, coproparasitoscopio, que te van a hacer un chorro de estudios. Pero pocos médicos se dedican a estudiar la fermentación. ¿Sabías que ya existe algo que se llama trasplante de materia fecal? Sí, ya hay trasplante de materia fecal. Te trasplantan caca. Sí. Ay, doctor, ¿cómo cree? Sí, trasplantamos bacterias para que las bacterias, cuando ya has estado totalmente, porque te han dado antibiótico, 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 y te han dado esto y lo otro, y barrieron tu flora bacteriana, y hay ocasiones en que la barrieron tanto que las bacterias ya no pueden reproducirse y ya no puedes hacer ese proceso de fermentación y generas enfermedades. Y hay que recurrir a terapias extremas como trasplante de materia fecal. Te ponemos materia fecal en el intestino para que haya nuevas bacterias que vuelvan a colonizar el intestino. Pero ¿qué bacterias te voy a poner? ¿Bacterias buenas o bacterias malas? Porque hay bacterias que trabajan con oxígeno y hay otras bacterias que trabajan anaeróbicos, que trabajan sin oxígeno. El problema surge cuando haces un cruce de bacterias, un cruce de fermentaciones. Cuando hay oxígeno y cuando no hay oxígeno, y entonces se cruza, y entonces sí tenemos un problema, porque esa fermentación bacteriana, no importa que hayas comido, así hayas comido un plato de lechuga o hayas comido medio búfalo, va a generarse el proceso de fermentación. No importa qué hayas comido, no importa si eres vegano, vegetariano o carnívoro, no importa, se va a fermentar todo dentro del intestino. Y esos polisacáridos o sacáridos significa azúcar. Poli, oligo o monosacárido. Sacárido significa azúcares.
proteínas, aminoácidos, y podrás sumar todos los aminoácidos que quieras en una malteada. Pero ¿qué crees? Que también se van a fermentar. Y si tú no pones el aminoácido exacto, vas a producir gas. Pasa mucho en las malteadas estas de los gimnasios, donde vas y te dan una malteadota así tremenda de proteína y ahí andan, pero bien, perdonen la palabra, pedorro todo mundo. Ahí anda, saque y saque y saque gas y gas y gas y gas. ¿Y por qué se produjo gas? Por la fermentación, aunque haya sido proteína. Y entonces esos productos finales de la fermentación van a alterar el metabolismo, van a alterar tus heces, van a alterar tu orina, si la orina huele es porque tienes problemas de fermentación en el estómago. Si sale una orina concentrada, híjole, olió a cerveza, pues todo lo que te tomaste el fin de semana. Entonces, esto es bien importante porque muchas personas nos dicen, doctor, ¿cómo puedo saber qué estoy haciendo? Pues hay diferentes tipos de fermentación. Está, por ejemplo, la fermentación acética. Y del lado izquierdo de la pantalla, del lado derecho de la pantalla tuya, a tu mano derecha, te estoy poniendo los alimentos que implican el diferente tipo de fermentación. Para poner un ejemplo, fermentación con presencia de oxígeno, está la acética. Produce ácido acético. Traducción, vinagre. Va a producirse vinagre por esa fermentación y se utiliza en la industria para producir vinagre. Fermentación cetónica, bebidas alcohólicas en los vinos. Butanodiólica, esa fermentación es, por ejemplo, en las salchichas, en los embutidos, en las carnes. Fermentación málica, en el pan. En las harinas, en las pastas. Fermentación láctica, lácteos. Ahora vamos a ver las fermentaciones anaeróbicas, las que no requieren de oxígeno. Fermentación ácida, yogurts. Alcohólica, pues en los alcoholes, en el ron, en el brandy, en todo lo que es bebidas alcohólicas. Fermentación butírica, la mantequilla, la margarina, es una fermentación de una grasa butírica. Fermentación fórmica, ácido fórmico. Y entonces, ay doctor, ¿qué es eso del ácido fórmico? Sí, ¿sabes que esa es la fermentación de las vitaminas? Y está la fermentación propiónica, que también se da en ciertos alimentos, sobre todo con químicos. La mostaza, la catsup, la salsa de soya que utilizas para cocinar también es una fermentación. Entonces, el secreto de esto es lo siguiente, que no debes de cruzar una fermentación con oxígeno con una fermentación sin oxígeno. Imagínate, fermentación málica, el pan, con fermentación butírica, la mantequilla. ¿Y qué te dan en los restaurantes en la mañana cuando llegas a un restaurante y luego te ponen tu pan con tu mantequilla? Y entonces ahí ya es un error. Ese es un cruce de fermentación. ¡Ay, no! Una
Un buen vino tinto con un queso pan y vino. Vamos a hacer un queso pan y vino. Soy muy gourmet. Soy muy gourmet. Y entonces, como soy tan gourmet, ¿qué crees? Voy a hacer una muestra de queso pan y vino. Ay, yo nomás digo, ok, queso, fermentación láctica. Y luego pan, fermentación málica. Y vino, fermentación alcohólica, y estás dándote una cruzadera tremenda. Y entonces, ¿por qué te inflamas? ¿Por qué ay, ay, doctor, ay, es que no puedo, me duele, ay, y llegan así hasta los servicios de urgencias. Pues porque le metiste de todo y le cruzaste de todo. Ay, pues, hasta para irte de borrachera hay que saber que no se mezcla la cerveza con el vino, porque son dos fermentaciones, la cetónica de la cerveza con la fermentación alcohólica del vino. Y entonces fermentación cruzada y andas eruptando por todo, y por todo, porque hiciste una fermentación cruzada y entonces se produce gas y ese gas tiene que salir por algún lado y no hay más que dos salidas, por arriba o por abajo. O eruptas o se llama meteoreas, meteorismo. Significa sacar gas por abajo, ese es el meteorismo. Bueno, te lo traduzco más sencillo, te echaste un pedo. Ese es el tema. Produces gas y el gas tiene que salir y no hay forma más que la primera salida, el gas es menos denso que el agua y que los sólidos. Por lo tanto, tiende a subir y por eso eruptas. Pero si de plano ya pasó y ya pasó por donde ya hay una puerta, donde ya no se llama esfínter, el esfínter de Oddi, el esfínter gástrico, el píloro, todos esos esfínteres que cierran un tubo, cierran una válvula, es una válvula que se cierra y cierra el tubo, pues si ya pasó el gas y ya se cerró la salida, ya no vas a salir, ya no va a salir hacia arriba, pues tiene que salir para abajo y hay que empujar ese gas y el intestino tiene que empujarlo y tienes que sacarlo. Pero por pudor todo mundo ahí anda aguantándose los gases. Y entonces pues llegan con unas panzotas tremendas. Sabemos que ese gas que produce esa fermentación va a generar algo que se va a oxidar parcialmente y ese gas pasa a través del torrente sanguíneo y va a ser depositado como un alcohol que se llama metanol. El gas que produce el intestino, las bacterias, se llama metano, pero se va a oxidar parcialmente. Ese metano se oxida parcialmente en el intestino y va a formar algo que se llama metanol, que va a pasar directo a la sangre. Y de la sangre, eso negro que tú estás viendo, esas dos manchas negras que tú estás viendo ahí, y además ves al centro un circulito de color blanco, es una imagen de capilaroscopía. El circulito blanco es un huevecillo de parásito. Ahorita te voy a explicar qué es lo que estamos viendo. Pero estos dos manchas negras que estás viendo y los como hilitos de color rojo es tu circulación, son los capilares sanguíneos. Y estos capilares sanguíneos van a llevar a través de la sangre y ese metanol va a pasar a través de la sangre y va a ser depositado en el tejido como metanol, un alcohol. Fíjate que nos llegó una vez una persona a la fundación y estoy mareada, y estoy mareada, y estoy mareada, y doctor, ya me vio el neurólogo, ya me vio el otorrino, ya me metieron a ese túnel del tiempo llamado MRI, a la resonancia magnética, ya me hicieron todo tipo de estudios y la persona está mareada. Y no se me quita el mareo con nada. Y ya me dieron medicamento y me metieron el Bontrol y me metieron el no sé qué y me metieron tal otro medicamento y me metieron y me metieron y me metieron y no se me quita el mareo, doctor. Y segurito aquí en la sala hay gente que tiene mareo.
Y entonces, has pensado que ese mareo se debe a un problema intestinal donde se oxidó el metano, se formó metanol y literalmente estás borracho? Estás borracho. Y yo a esta persona le dije, ¿usted cada cuándo va al baño, señora? A veces cada 2 semanas. Lo normal es ir a evacuar de 3 a 4 veces al día. Si tú nomás vas una sola vez al día, eres estreñido. Si tú vas una vez a la semana, tienes un verdadero problema. Un verdadero problema. Y por eso es que tenemos que quitar, porque ese alcohol llamado metanol es diferente al etanol. El etanol es el alcohol que tú te bebes en una bebida alcohólica, va a formar algo que se llama acetaldehído, ácido acético, y después se degrada en agua y dióxido de carbono que eliminamos. Y por eso te agarran en el alcoholímetro. El alcoholímetro no te mide el alcohol, te mide el dióxido de carbono del metabolismo del alcohol. Y por eso te agarran en el alcoholímetro y ahí te ponen a soplar un tubito y lo que están midiendo son las cantidades de dióxido de carbono por el proceso de fermentación. ¡Wow! Y entonces, pues, ¿qué crees? Pero si te intoxicaste por metanol, se forma unas sustancias que se llama formaldehído y ácido fórmico. Y el formaldehído es un metabolito tóxico precursor de cáncer, entre otros factores. Entonces, las acciones tóxicas por la oxidación parcial del metano es por el desplazamiento de oxígeno generando algo que se llama hipoxia, falta de oxigenación en las células. Y si las células no reciben oxígeno, no van a poder transformar. La glucosa es glucosa más oxígeno igual a dióxido de carbono, agua y energía. C6H12O6 más 6O2 es igual a 6CO2 más 6H2O más 36 ATP. A todos los médicos aquí presentes les mando un saludo y les acabo de recordar 4 semestres de la carrera de medicina. Los doctores se tardaron 4 semestres en entender esto. Glucosa más oxígeno igual a dióxido de carbono, agua y energía. Ciclo de Krebs. Y entonces, si no hay oxígeno porque el metanol genera hipoxia y desplaza el oxígeno, las células no van a poder tener energía y por lo tanto te vas a caer, se van a caer. Segundo proceso, por generación de la generación del metanol se difunde a través del torrente sanguíneo, intoxicando el sistema nervioso central. Y por el efecto tóxico de metabolitos del metano, por ejemplo, al formar formaldehído, que son altamente tóxicos y cancerígenos. Fíjate todo lo que pasó nomás porque te comiste un panecito con mantequilla. Y luego viene el síndrome intestino permeable. Esta es la incapacidad, el profundo fracaso de los intestinos a su deber de actuar como barrera protectora. Se caracteriza por tener perforaciones. El intestino se empieza a perforar porque hay tanta inflamación que se empieza a separar las células unas de otras. Las células se separan. ¿Y qué causa todo este intestino permeable? Las proteínas en la dieta. Si tú no das la adecuada proteína, vas a generar intestino permeable. Las enzimas, las bajas concentraciones de enzimas digestivas, el uso de antibióticos, las infecciones, el azúcar en la sangre, los antibióticos. Y ojo, una cosa son los antibióticos externos y los antibióticos internos, problemas inmunológicos. El embarazo causa intestino permeable, la menopausia, problemas de consumos de toxinas, insecticidas, pesticidas, contaminación, los químicos de los alimentos, las alergias alimenticias y sobre todo el estrés.
el estrés, y por eso andas con estrés y andas con colitis, y estrés y colitis, y estrés y colitis. Y entonces es tanta la inflamación que sucede entre célula y célula del intestino que hay algo que se llama uniones estrechas, y las uniones estrechas entre una célula y otra se empiezan a romper y se empiezan a separar. Y entonces se empiezan a romper y las células, entre una célula y otra, se abre un poro. Por eso se llama permeable. Se abre un poro. Y ese poro, por ese hueco, empiezan a pasar, se empiezan a inflamar y entonces empiezan a pasar virus, bacterias, hongos, gluten, parásitos. El ser humano ha tomado pan durante miles de años. ¿Y por qué ahora está de moda? Intolerancia al gluten. Ha tomado leche de burra, de vaca, de cabra, casi de todas excepto la humana. ¿Y por qué ahora? Intolerancia a la lactosa. Y ahí anda la industria alimentaria queriendo disque resolver el problema y te salen con leche deslactosada, alimento gluten free. A ver, dejémonos de hacer babosos, dejémonos de hacer tarugos, y no digo la otra palabra. ¿Por qué? Porque no estás resolviendo el problema desde la causa. El tomar leche deslactosada no te va a quitar el problema de intolerancia a la lactosa. Lo que tenemos que hacer es cerrar el intestino permeable para quitar esa intolerancia a la lactosa y puedas disfrutar de alimentos con lactosa o alimentos con gluten. Pero ese gluten, esa lactosa, esa proteína, que es algo que la caseína de la leche, la lactosa, son proteínas muy grandes y entonces entraron al torrente sanguíneo y eso nos va a provocar mala absorción de nutrientes, problemas de autoinmunidad, hipotiroidismo, intolerancia a los alimentos, bloqueos de la sangre al cerebro, inflamación. Por ese poro entran parásitos que no tendrían por qué haber entrado a torrente sanguíneo y ser depositados en los tejidos. Y entonces me regreso unas diapositivas y te vuelvo a mostrar el por qué ves un huevecillo de parásito en un tejido que no es el intestino, porque a través del sistema intestinal se filtró a través de la sangre, que antes di que no tapó la sangre, porque es algo muy grande, y fue depositado en algún lugar del cuerpo. Es depositado, porque los parásitos tienen una característica, sus huevecillos pueden filtrarse a través de poros muy delgados, muy pequeñitos. Entonces, ¿por qué tienes parásitos? Pues sí, y eso me indica que si yo te encontré en una prueba de capilaroscopía que tenías hongos, parásitos, etcétera, tienes intestino permeable. ¿Sabías que el intestino permeable está relacionado con enfermedades como depresión, ansiedad, trastornos de déficit de atención, autismo, rosácea, eczema, psoriasis, hipotiroidismo, diarreas frecuentes, colon irritable, disregulación adrenal, artritis, fibromialgia, el que tengas alergias a cada rato o resfriados? Todo esto está relacionado con el intestino permeable. De hecho, el otro día me tocó estar allá en Los Ángeles y en Los Ángeles me tocó ver el noticiero y decían: hoy es un día hoy es un día alto en alergias. Y yo me quedé, ¿cómo que un día alto en alergias? Esto no puede ser, eso no es cierto. El tema es que la gran mayoría de las personas tiene problemas de intestino permeable y tiene hongos, tiene parásitos. 42% de la población tiene hongos. Hongos que respiraste, hongos que te llegó a través del agua. Hay ese honguito que ves de color azul ahí en la imagen, en el circulito con una rayita de color azul. Ese hongo se llama el famoso tricofitón. Y el tricofitón se va por el agua. Se supone que el gobierno tiene que cambiar tuberías cada 4 años. Eso es una utopía, eso jamás va a suceder. ¿Has notado que sale sarro en la regadera?
que te estás bañando y la regadera se empieza a rellenar de sarro. Ah, pues en ese sarro se reproduce el hongo. Entonces, cada que tú abres la regadera, te estás bañando con esos hongos. Entonces, imagínate todo. Amibas, parásitos. Tenemos que entender que somos un todo de conjuntos y viven más entes microbiológicos dentro de ti que células mismas. Y entonces, cuando hay un factor genético asociado con un factor ambiental y con un problema de regulación inmunológica, se generan enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes están 100% relacionadas, 100%, y repito, 100% relacionadas con síndrome de intestino permeable. ¿Quieres controlar tu lupus? ¿Quieres controlar tu artritis? ¿Quieres controlar una enfermedad reumatológica? Paso número 1, empieza por cerrar el intestino permeable. Es así de importante este tema de intoxicación sistémica. Y todavía nos falta un tema, la detoxificación deficiente. Ok, ya entró, la célula ya hizo su función, pero hay que sacar los desechos. Y hay que sacar los desechos. Y la detoxificación consiste en una serie de reacciones químicas que transforman las toxinas en sustancias menos tóxicas o hidrosolubles para poder eliminarlas. Hay que eliminar drogas, insecticidas, herbicidas, medicamentos, suplementos alimenticios, productos industriales, contaminantes, aditivos químicos a la comida, toxinas alimentarias. Hay que eliminar todo eso. Y tiene 3 pasos: el drenaje linfático, la detoxificación y la excreción. Y el drenaje linfático, como su nombre lo dice, los nutrientes y el oxígeno van a ser llevados vía arterial, vía sanguínea. Pero para sacar los desechos de las células, el dióxido de carbono es eliminado vía venosa y los desechos propiamente de las células tienen que ser eliminados vía linfática. Es parte del sistema circulatorio. El sistema linfático además tiene otras funciones. Entre ellos, y uno de los datos que nos llamó atención cuando estudiamos el indicador de inflamación, es que el 58%, el segundo renglón, congestión linfática, 58% de la población estudiada tiene problemas de linfáticos, del drenaje linfático, el 58% de la gente. 6 de cada 10 tienen problemas de congestión linfática y tienen una detoxificación deficiente, porque los linfáticos no están sacando la basura de las células, los elementos de desecho de las células. Y entonces, este es el sistema linfático. ¿Sabías que el apéndice tiene funciones linfáticas, entre otras? El vaso, la médula ósea, ojo, las amígdalas, el timo, todos esos son órganos linfáticos que sirven de detoxificación. Va dentro de estos órganos, las anginas que tienes ahí en la garganta, que luego los niños los tienen bien inflamados todo el tiempo, lo que está sucediendo es que no están siendo congestionadas de todo el moco y secreciones y eliminación de desechos y toxinas de la zona de la cabeza del niño. Y por eso los niños tienen siempre inflamadas la garganta, las anginas. Es parte del sistema de defensa. Los ganglios linfáticos. Hay una serie de pequeñas bolitas por todo el cuerpo, en los brazos, en las piernas, aquí en la ingle, en los hombros, en el cuello, en todas partes del cuerpo, en el tórax, entre las costillas. Se llaman ganglios linfáticos. Y son pequeñas estructuras que sirven para ir transformando una sustancia de una sustancia muy agresiva
la van transformando conforme va saliendo. Digamos que una sustancia que se produjo en los dedos del pie va a ir vía linfática saliendo hasta que llega a los ganglios de atrás de la rodilla. Ahí primero se transforma y empieza ese proceso bioquímico en los ganglios linfáticos y después tiene que ir pasando hasta la ingle. Y ahí en los ganglios inguinales se vuelve a hacer otra transformación hasta que llegue al último laboratorio llamado hígado. El hígado es el laboratorio más grande que tiene tu cuerpo, es el filtro. Pero ¿qué pasa si se tapa el linfático? Y ahí andas con linfedema. Y empieza desde una pequeña inflamación. Y empiezas como inflamación y en pocas palabras te vas encharcando, te vas encharcando, te vas encharcando hasta que se deforma totalmente el cuerpo. En serio, no pongo imágenes del linfedema por principio porque la verdad es que terminas con algo que se llama elefantiasis, o sea, ahí es un caso, por ejemplo, de un parásito o del veneno de la pulga de arena que hace que entonces las piernas se te pongan inflamadas y te hinches y no sabes ni por qué. Ah, te fuiste a tirar a la arena, te fuiste a tirar ahí a la arena y por eso tuviste fiebre, por eso tuviste inflamación. Y bueno, ya ni te digo qué es la celulitis, esa cáscara de naranja que traes en las piernas, no es otra cosa más que un grado de linfedema, pues todavía decente. Pero todo tiene que llegar a nuestro filtro, el hígado, el cual es un verdadero héroe. Híjoles, tu hígado hace tantas funciones como no tienes una idea y te limpia de todo tipo de porquerías. Y oh sorpresa, hemos estudiado que 88, o sea, 9 de cada 10 personas, 88%, 9 de cada 10 personas tenemos hígado graso y lo estamos rellenando de grasa. Y entonces, si se rellena de grasa, como lo estás viendo en la pantalla, que se empieza a llenar de bolas de grasa por todos lados y que no puede sacar, no va a limpiar las toxinas, no va a ser el proceso de detoxificación hepática. Y entonces sí tenemos un verdadero problema, porque entonces no vamos a poder sacar las toxinas y nos intoxicamos. De ahí la relevancia de limpiar el hígado graso. El hígado graso puede llevar hasta una cirrosis y un cáncer de hígado. Si el hígado doliera, todo mundo iría a consulta con el médico. El problema es que no duele hasta que ya es demasiado tarde. Por eso es importante hacer todo el proceso de detoxificación, detoxificación para tu cuerpo. Y aquí es donde dejo de compartir y por supuesto es bien importante que sepas que tenemos que detoxificar tu cuerpo. Tenemos que hacer que tu cuerpo se limpie y eso es lo que va a hacer varios procesos. Pero si tú no lo haces, hagas lo que hagas, si no limpiamos este cuerpo y sacamos esas toxinas que se forman desde dentro, no va a funcionar. Te tomes lo mejor que te tomes, no importa si es el mejor suplemento o medicamento que te tomes, si no detoxificamos el cuerpo, nada va a funcionar.